también van a venir, por ejemplo, de que en dónde encontramos la lisina. Vienen así las preguntas. La lisina no es un aminoácido. Ay, no, ay, creo que la apunté mal. Oye, cualquier aminoácido, pues la glutamina, ¿dónde se encuentra? ¿A qué te refieres en específico? ¿Dónde se encuentra? Ajá, a eso. Perdón, no te escuché bien. Habla un poco más fuerte. Génesis, estoy en clase. Génesis, cállate. Ok, se refieren que si, por Ajá, ejemplo, exacto. que si les dicen, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína, que si dónde se encuentra esa proteína. No, eso no se lo preguntan. No, eso no se preocupen. Eso ya son cosas más específicos que se ven, pues sí lo necesitan ver saber, pero en el otro semestre, que es bioquímica médica, pues ojalá y si lleguen a quedar, ahí van a ver eh, contracción muscular, que van a ver muchas proteínas, hablando de músculo, van a ver tejido, la sangre, que van a ver pues, proteínas en específico, pero no. Los aminoácidos, o sea, no se encuentran como tal en un lugar en el cuerpo. Los aminoácidos constituyen a las proteínas y las proteínas, dependiendo pues, qué tipo de proteína sea, están distribuidas en distintos lugares del cuerpo. Por ejemplo, las células de la sangre, pues que serían plaquetas, eritrocitos. Bueno, esos son tejidos sanguíneos, pero bueno, las proteínas que se encuentran en el tejido sanguíneo, pues están en la sangre, pero no las van a preguntar en específico porque en sí no han visto alguna proteína en específico. Solamente las que, de hecho, yo les voy a mencionar ahorita ejemplos de una proteína de estructura primaria, de estructura secundaria, donde está, pero no les preguntan eso. Lo que sí les van a preguntar es, tal aminoácido, por ejemplo, es esencial, es no polar, cuenta con un anillo aromático, etcétera. ¿Ok? O tiene un grupo amida, o tiene un grupo hidroxilo, o es un aminoácido azufrado, es un aminoácido que presenta un grupo sulfidrilo, etcétera. Cosas como esos aminoácidos, si les preguntan. Ok, gracias. De nada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? De nada. Igual si quieren preguntar, pues, activen su micro para hacerlo también más práctico, más fluido. Y pues comento igual, a mí no me molesta eso, no hay ningún problema. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre las estructuras de las proteínas? ¿Cuáles conocen o cuáles son? O en sí en general, ¿qué me pueden decir? Ujú. Ajá. Ok, no se preocupen. Antes de comenzar, ¿alguien de aquí es de la mañana? Bueno, hay de la mañana y de la tarde alguno de ustedes. ¿Y hasta dónde van? Transminación y Ok. Transaminación, desaminación. transaminación y desaminación. Sí. ¿Alguien de aquí es de la tarde? ¿No? Ok, nada más les haría un encargo que
si conocen a alguien de la tarde o si pueden preguntar hasta dónde van, si no, ya yo lo comento o lo pregunto en el siguiente fin, para saber más, porque me han dicho que los de la tarde van mucho más adelantados, para saber más o menos a dónde. Lo voy a decir desde ahorita, ok, no creo que vayan muy adelantados, bueno, dependiendo, porque el doctor Cambero sí suele atrasarse un poco y la doctora Liliana suele irse pues, muy rápido. Van en vitaminas, ¿no? Entonces sí van muy adelante. Entonces sí van muy adelantados. Bueno, pero eso no se preocupen. Los de la tarde van en vitaminas. Ok, entonces sí van bastante adelantados, mucho, Sí. demasiado. Pero no se preocupen, o sea, dime. El primer parcial es hasta enzimas. No, es hasta vitaminas. Y porque hoy dijo él que se iba a apurar, si va a hacer el examen este fin de semana, que se iba a apurar para terminar ciclo de urea y enzimas. Por eso pensé que era hasta enzimas. No, suele ser hasta vitaminas el examen. Pues si en dado caso ustedes, pues, si el examen llega a ser este fin de semana, no les pueden meter vitaminas porque no lo vieron. En teoría no lo deberían de meter. O sea, debería haber un consenso ahí para que, eso es lo que miran los dos turnos, la mañana y la tarde. Pero igual, investiguen. Si su examen es este fin de semana, pues me dicen y podemos programar esta semana pues, unas asesorías, porque en sí, sí están un poco extensos los temas, pero pues, yo les puedo decir qué es lo importante, ¿no? O sea, explicarles qué es lo que sí les va a interesar y qué es lo que les va a venir en el examen. Entonces, pues vamos a darle. Bueno, antes de, si su examen no llega a ser este fin de semana, pues este fin de semana igual voy a dar asesorías. Estas no las voy a cobrar para que lo comenten y para que sepan ustedes. La razón de ser de estas es que estas pues, ya las di. Algunos no pudieron estar por distintos o Y razón. Pues es por eso. Ya posterior a otro fin de semana ya sería otra cosa, pero este fin de semana va a haber asesorías igual, sábado y domingo a las 9 de la mañana, para que lo sepan y lo comenten a sus compañeros, para que pues, aprovechen. Ok, entonces hablando de la estructura de las proteínas, estas son 4, se dividen en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria se caracteriza por, como ven esta imagen que es como una culebra, puros palitos y bolitas. Esta es una proteína de estructura primaria y meramente son, estas bolitas representan los aminoácidos y las líneas estas representan los enlaces. El enlace que une aminoácido con aminoácido se llama enlace peptídico y los aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, siempre y cuando sean más de 51 aminoácidos, constituyen una proteína que sería de estructura primaria. Ya las otras, secundaria, terciaria y cuaternaria, las vamos a comentar ahorita. Ok, entonces esto me lo voy a brincar, o sea, no lo voy a comentar muy bien todo porque no es el caso. Solamente que es lo importante que recuerden que un aminoácido con otro aminoácido va a estar unido por medio de un enlace que se llama enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, activen su micro, por favor. Gracias. Jesús, ¿puedes activar tu micro? Ok, gracias. Una pregunta. ¿Quién es Maite que está aquí? Porque ella no me comentó nada sobre las asesorías y va a estar para que me dé su nombre completo. Ok, Maite. Si va a estar aquí, dígame su nombre. Si no, pues, para saber que la voy a tener que contemplar. Si no, pues, la voy a tener que sacar. Muy bien, pues
bueno, ni modo, tengo que sacar a esa muchacha porque pues, en sí no me dijo nada. O sea, yo los puedo dejar que entren, pero pues, siempre y cuando me digan, pues mira, Juan, voy a estar, pues, luego puedo depositar, te puedo pagar, eso no hay ningún problema, pero pues, si no me dicen nada, yo te les pregunto y tampoco me dicen nada, pues no puedo hacer nada. Muy bien, entonces recuerden, cuando están unidos a los aminoácidos se unen mediante un enlace que se llama enlace peptídico. Y esto, por ejemplo, es una cadena de 6 aminoácidos. Están unidos mediante ese enlace. Donde se empieza a leer esta cadena se llama grupo amino terminal. ¿Por qué grupo amino terminal? Porque este grupo amino queda solito. ¿Sí? Es un grupo amino libre, también se le llama. Y donde termina la cadena de aminoácidos se llama grupo carboxilo libre o grupo C terminal, porque queda un carboxilo, es el grupo carboxilo libre. Y si ustedes pueden darse cuenta, esta es una cadena de 2, 4, 6 aminoácidos y dice polipéptido. En el caso de ustedes esto es erróneo, esto debería ser un oligopéptido, porque un oligopéptido es de 2 a 10 aminoácidos y un polipéptido es de 11 a 50. La proteína es de 51 en adelante, por lo tanto no significa que esto esté mal. Lo que pasa es que dependiendo de la bibliografía cambian los conceptos. ¿Okay? El enlace peptídico puede ser en dos formas, en forma trans, en forma cis. La forma que domina en todos los enlaces de las proteínas que se encuentran en el organismo es el enlace peptídico trans. La razón de esto es que el enlace peptídico trans hace que los aminoácidos queden pues volteados, queden acomodados de forma diferente, lo que hace que estos enlaces, que estos aminoácidos hagan una cadena que no choque, porque un enlace peptídico cis va formándose de tal manera que los aminoácidos se van haciendo bola, se van aquí, pueden chocar unos con otros. Entonces no recuerden que el enlace peptídico que domina es el enlace peptídico hipotrans. Y estas son las 4 estructuras de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Hay un término que es estructura o conformación nativa. Todas las proteínas tienen una estructura nativa. Este término significa que dependiendo la estructura nativa que tenga una proteína, en esa estructura es donde lleva a cabo su función biológica. Es decir, en otras palabras, la estructura o conformación nativa es la forma en la que la proteína puede ser funcionalmente activa. Les pongo un ejemplo. La hemoglobina, que es una proteína que está en la sangre que se encarga de transportar el oxígeno, esa es una proteína de estructura cuaternaria. Y esa proteína hemoglobina en su estructura cuaternaria, esa es su estructura o conformación nativa. Si esa proteína perdiera esa estructura, o sea, perdería su estructura nativa. ¿Okay? Entonces, repito, la estructura o conformación nativa es esa forma en la que la proteína es funcionalmente biológica, o sea, puede llevar a cabo su función. Bueno, comenzando la estructura primaria, esta está muy sencilla, simplemente es una cadena de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Hay algo importante que no les mencioné dentro de cada aminoácido. ¿Se acuerdan que el aminoácido, bueno, primero, hay 2 aminoácidos que están azufrados, o sea, que tienen azufre? Es la metionina y la cisteína, pero la cisteína tiene una característica que la diferencia de la metionina, que aparte de tener azufre, tiene un hidrógeno, y el azufre con el hidrógeno forma un grupo que se llama grupo sulfidrilo. Okay, eso ya lo habíamos comentado. El grupo sulfidrilo tiene una característica especial, que es capaz de formar lo que se llama, anótenlo, puentes disulfuro. Okay, entonces pueden ver en esta proteína de estructura primaria es la hormona insulina. La insulina se caracteriza porque los aminoácidos cisteína forman puentes disulfuro entre cisteína y cisteína.
y es lo que hace que una las dos cadenas. Ustedes pueden ver, la insulina se conforma de una cadena alfa y una cadena beta, y la cadena alfa con la cadena beta está unida mediante puentes disulfuro. Aquí lo que quiero llegar es que el único aminoácido en el cuerpo que es capaz de formar estos puentes disulfuro es la cisteína. La razón de que pueda formar estos puentes disulfuro es porque cuenta con un grupo sulfidrilo. ¿Okay? El grupo sulfidrilo es la manera en que se pueden formar estos puentes disulfuro. Y el único aminoácido que tiene un grupo sulfidrilo es la cisteína. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces, cualquier duda, pues me pueden detener, ¿no? La estructura secundaria, pues esto ya se caracteriza. Bueno, me voy a pasar cosas que los veo poco relevantes, ¿no? Esto se caracteriza ya porque además de que estén la cadena de aminoácidos unida mediante enlaces peptídicos, también tiene otras cosas. Y dentro de la estructura secundaria hay dos formas que predominan ante todas las demás, que es la alfa hélice y la beta lámina. Primero vamos a describir a la alfa hélice. La alfa hélice es una proteína de estructura secundaria que se caracteriza por ser única y exclusivamente una sola cadena. ¿Okay? Repito, la proteína en estructura secundaria, que es la alfa hélice, se caracteriza por ser una sola cadena de aminoácidos. Y esta cadena presenta lo que se llama puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno aquí son intracatenarios. Y esto anótenlo, es sumamente importante. Repito, la alfa hélice se caracteriza por ser una sola cadena de aminoácidos y sus puentes de hidrógeno se encuentran intracatenarios. Intracatenarios significa que están adentro de la cadena. ¿Por qué? Porque solamente es una sola cadena. Quiere decir que de aquí a acá va a haber puentes de hidrógeno. Aquí está esta H que se ven aquí, es un puente de hidrógeno y está intracatenario, o sea, dentro de la cadena. ¿Okay? Por otro lado, la beta lámina, esta se caracteriza por ser dos o más cadenas. Ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, son 1, 2, 3. Aquí los puentes de hidrógeno son intercatenarios. Quiere decir que están, Pero, denme un momento. Ajá, sí, así es intercatenarios, así se escribe. Inter es que están entre las cadenas, dentro de la beta lámina. ¿Okay? Porque como son dos o más cadenas, los puentes de hidrógeno están, están entre las cadenas. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a comentar otra vez. Aquí una de las características más importantes. ¿Salió alguien? Sí. Sí, salió alguien más. Bueno, si ahorita vuelvo a entrar, pues lo aceptamos, ¿eh? Déjenme ver. Bueno, déjenme igual preguntar.
Bueno, igual ahorita si entra, pues ya lo aceptamos. Ujú. Bueno, otra característica importante, pues, hablando del alfa hélice, es que es un dextrogiro, quiere decir que va hacia la derecha. Pues, estas son especificaciones, pero pues no tiene nada importante. Sí, lo importante es que los enlaces de hidrógeno o los puentes de hidrógeno son intracatenarios y las cadenas laterales, o sea, la estructura que diferencia a cada aminoácido que se representa con la letra R, cadena lateral, estos quedan hacia afuera. ¿Ok? Esto con el fin de evitar que la estructura se haga esférica. ¿Ok? Ahora, pues, hablando de la beta lámina, ustedes recuerden, son puentes de hidrógeno intercatenarios que están entre las cadenas. Y la beta lámina puede estar en dos formas: ser antiparalela, lo cual quiere decir que las cadenas están opuestas. Ustedes recuerdan, la cadena de aminoácidos comienza con un extremo N terminal y termina en el C terminal, y esto está al revés. Cuando esto pasa se llama que es una beta lámina antiparalela. Por otro lado, cuando todas las cadenas están alineadas hacia el mismo lado, se llama beta lámina paralela. Esas son otras estructuras secundarias, pero no tienen importancia, meramente la alfa hélice y la beta lámina. Algunos ejemplos de las estructuras secundarias. Algunos ejemplos de las estructuras. Déjenme silenciar esto. Son, probablemente vengan en el examen. Si ustedes les preguntan, estructura de las proteínas, o más bien, pues sí, o nivel de estructura de las proteínas, que son, es que eso no conjugar como tal, pero bueno, déjenme primero decirles bien. Todas aquellas proteínas que son estructurales, se les llama, son de estructura secundaria. Suena como muy juego de palabras, pero así es. La estructura secundaria es todas aquellas proteínas que son estructurales, que son de sostén, que son de soporte. ¿Por qué? Porque un ejemplo de estructura secundaria es la actina y la miosina. Y esas dos proteínas... ¿Perdón? Ok, entonces, continuando. Un ejemplo de proteínas de estructura secundaria son la actina y la miosina. Estas dos proteínas se encuentran a nivel del miocito, o sea, de la célula muscular, y estas son para la contracción del músculo. Otro ejemplo de ellos son la queratina, que está presente en el cabello, en la piel, en las uñas. El colágeno, que también presente en los tendones, también en la piel, en distintas partes. ¿Y sirven para qué? Para dar estructura, para dar sostén, para dar soporte. ¿Ok? Sí les puede aparecer en el examen. Proteínas, pues, o nivel, o sea, hablando de qué nivel, si son primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, qué nivel de proteínas que son estructurales, que son de soporte, que son de sostén. Ustedes tienen que contestar que son las secundarias. ¿Ok? No les van a preguntar como tal, dame un ejemplo de una proteína de estructura secundaria, dame un ejemplo de una proteína de estructura terciaria. No, eso no lo preguntan. ¿Ok? Les preguntan las características, y eso sí se lo preguntan. Ahora hablando, dime. Perdón, no te escuché lo último.
Ah, sí, eso sí va a venir. Eso viene en... No sé si ya llegaron a ese tema, pero se llama... No me acuerdo cómo tal, pero se llama formación de aminoácidos. Si ustedes recuerdan, hay aminoácidos que son esenciales que se obtienen de la dieta, de los alimentos. A partir de esos aminoácidos, el cuerpo es capaz de formar los aminoácidos no esenciales. Y sí, algunas preguntas de eso vienen en el examen. No se tienen que aprender como tal si hay un proceso mal, pero sí la enzima. Enzima, por ejemplo, pueden hacer tarjetas. Por decir así, de la glutamina deriva el glutamato por la glutamina, por la glutaminasa, por ejemplo. Pero lo vamos a ver después cuando lleguemos a ese tema y les voy a hacer un hincapié y les voy a decir en sí qué es lo importante. Si ustedes se dan cuenta, pues me brinco algunas diapositivas y les digo lo que es más importante, lo que es más esencial. ¿Okay? Pero sí, preguntas como esas sí pueden venir. ¿Sobre el qué? El ayuno. No, no sé. No, o sea, ¿te refieres a la digestión de las proteínas? Ah, bueno, el tema digestión de proteínas, sí viene. Y ese lo vamos a ver ahorita. Pero en sí ayuno como tal, pues, checa bien ese término. Ese término, pues, ayuno es dejar de comer. Ah, bueno, sí, ese aminoácido es la alanina. Pero esa pregunta no es todavía de esta unidad. Esa pregunta se mira en carbohidratos, porque tú me estás hablando de glucosa. Y la glucosa es el metabolito principal de los carbohidratos. Y eso se mira como tal en la unidad de carbohidratos. Así que no te preocupes. Aunque ahorita yo te la puedo responder, ese aminoácido se llama alanina. Y luego lo vamos a ver por qué. No te preocupes. Pero igual sí, de nada. Cualquier otra pregunta que tengan, pues, con confianza. Pues ya entró otra vez la muchacha Sharon. Al final, ¿o dónde te quedaste? Ay, perdón, me quedé en la estructura cuando estabas diciendo que la proteína alfa hélice se caracteriza por, y ahí la computadora, ¡pum! No sé qué pasó. Ok, La al tuve que final. reiniciar, pero al final está bien, no hay problema. Ok, al final te lo comento entonces. Ok, gracias. Ok, entonces la estructura terciaria. La estructura terciaria, pues esta se caracteriza además, o sea, está la cadena de aminoácidos unida por enlaces peptídicos, cuenta con sus puentes de hidrógeno, cuenta con puentes de sulfuro, que esos están presentes desde en la primaria y en la secundaria, o sea, en la estructura primaria y secundaria. Pero aquí también hay otras fuerzas que se llaman fuerzas de Van der Waals, interacciones no polares, grupos polares. No es necesario que se aprendan esto. Les voy a decir cuál es la pregunta que hacen de esta estructura. En esta estructura terciaria se caracteriza porque aquí ya la proteína se hace una forma de bola, una forma de novillo. Se va haciendo más compacta. Porque como hay más aminoácidos, entonces las mismas fuerzas lo van haciendo bolita, lo van haciendo chiquita. Lo más importante, la estructura terciaria se caracteriza por poseer dominios. Los dominios son partes específicas de la estructura terciaria que se encargan de codificar para algo en especial, para algo en específico. Y la pregunta que le hacen a ustedes es, ¿qué nivel de proteína o qué estructura de la proteína cuenta con dominios? Es la estructura terciaria. Y eso anótenlo porque estoy más que seguro que a alguno de ustedes le va a aparecer esa pregunta. Siempre la hacen. Así como lo mismo con la estructura secundaria. Bueno, no que la estructura secundaria tenga dominios. La pregunta que les hice, ¿qué
¿Qué nivel estructural de las proteínas se caracteriza porque las proteínas sean estructurales, sean de sostén? ¿Ok? Esas son las estructuras secundarias y dentro de la estructura terciaria es qué estructura posee dominios. Es la terciaria. ¿Ok? Y por último, la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se caracteriza por ser dos o más estructuras terciarias unidas. Nada más eso. Pero hay un término que sí es muy importante. La estructura cuaternaria presenta lo que se llama alosterismo o propiedad de alosterismo. Para explicar este término voy a utilizar a las enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿ok? Todas las enzimas, a excepción de una, de un grupo, son proteínas, pero eso se va a ver después. ¿Qué significa el término de alosterismo? Primero voy a ponerlos en contexto. Una enzima se caracteriza por poseer un sitio activo donde se va a unir su sustrato o los sustratos. En este sitio activo es donde se lleva a cabo una reacción catalítica. O sea, es decir, que si dos sustratos se van a unir para formar un producto, se lleva a cabo aquí en el sitio activo. O si un sustrato se une aquí para separarlo en dos, también pasa aquí en el sitio activo. Pero el sustrato tiene que encajar perfectamente aquí con la enzima. Si ustedes ven aquí por estas figuras, el sustrato no encaja en la enzima. ¿Ok? No tiene la misma forma. Eso se va a profundizar en enzimas, pero necesito explicarles esto. La propiedad de alosterismo es, ojo, es una propiedad de las proteínas de estructura cuaternaria. Hay enzimas que son de estructura terciaria y hay enzimas que son de estructura cuaternaria. Este término engloba las enzimas que son de estructura cuaternaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa? Las enzimas de estructura cuaternaria, además de poseer un sitio activo, poseen lo que se llama un sitio alostérico, referente al alosterismo. Y aquí se puede unir ya sea un inhibidor alostérico o un activador alostérico. Y algo que se le une a la enzima se conoce como ligando, porque se liga con ella, porque se une. Eso es un ligando. Ahora, si un ligando se une, ya sea hablando, si el ligando sea en este caso un inhibidor y se une al sitio alostérico, esto va a desencadenar un cambio conformacional en la enzima que va a alterar su afinidad por otros ligandos. Es decir, si un inhibidor alostérico se une a la enzima en su sitio alostérico, esta va a desencadenar un cambio conformacional en la enzima, haciendo que cambie el sitio activo y que el sustrato ya no pueda unirse a la enzima. Repito, cuando un inhibidor alostérico se une a la enzima, eso es un ligando. Cualquier cosa que se une a la enzima va a ser un ligando. Cuando un inhibidor se une a la enzima, esto genera un cambio conformacional, alterando su afinidad por otros ligandos, en este caso alterando la afinidad por el sustrato porque va a generar un cambio conformacional aquí en el sitio activo. Por otro lado, si a la enzima en su sitio alostérico se une un activador alostérico, ¿qué creen que va a pasar? Va a pasar lo contrario. Si este se une, hace un cambio conformacional, pero hace que inhibe, que no se puede unir al sustrato. Esto si es un activador, ¿qué hace? Pues activa. También genera un cambio conformacional, pero hace que este sitio activo adopte la forma para que el sustrato encaje perfectamente a la enzima. Como si fueran unas figuras de esas Lego, encajan así perfectamente. Pues es lo mismo aquí. Por eso dice, en el alosterismo, la unión de los ligandos genera o desencadena un cambio conformacional que altera la afinidad por otros ligandos. Si se une un inhibidor, pues la inhibe, porque hace un cambio conformacional para que no se una al sustrato. Si se une un activador, eso genera un cambio conformacional también, pero hace que
el sustrato sí se puede unir a la enzima. ¿Sí quedó claro? Si no, lo puedo volver a repetir, no hay problema. Sí, repítelo, por favor. ¿Ok? Entonces, esta es otra imagen, pero es veramente lo mismo. Y aquí, ¿qué es lo que dice? La estructura cuaternaria, con frecuencia interacciona con los ligandos y esto desencadena cambios conformacionales en la propia enzima. Entonces, la enzima, o en este caso, cualquier proteína, pero aquí estamos dando ejemplo de las enzimas, tienen esta propiedad de alosterismo. Esto quiere decir que presentan un sitio o centro alostérico. Si se une un inhibidor, vean aquí, este es un ejemplo más gráfico. Esta figura está en su forma activa, esto es una enzima. ¿Por qué está en su forma activa? Porque en el sitio activo se puede unir al sustrato. Pero ¿qué pasa si en su centro alostérico se une un inhibidor alostérico? Esto va a desencadenar un cambio conformacional en la enzima alterando el centro activo. Y vean, hizo un cambio y el sustrato ya no cabe porque la inhibió, porque se unió un inhibidor al centro o sitio alostérico. Por otro lado, si a la enzima se le une en su centro alostérico un activador, esto también desencadena un cambio conformacional haciendo que esta enzima en forma inactiva porque el sustrato no cabe en el centro activo, pues modifique su centro activo haciendo que el sustrato encaje perfectamente en la enzima por defecto o en consecuencia de que se unió el activador a su centro alostérico. Esa es la propiedad del alosterismo. En resumen, la propiedad del alosterismo es o consiste en que cuando ya sea un inhibidor o un activador se una a la enzima, o en este caso en términos generales, cuando un ligando se une a la enzima, esto desencadena un cambio conformacional alterando la afinidad por otros ligandos. No sé si quedó claro o alguien, si no lo entendió del todo, trate de explicarlo. Ya lo puedo pues, ayudar. Ok, si nadie me dice nada, pues voy a dar por hecho pues que sí se entendió, ¿no? Pero lo ideal pues sería que me digan. Entonces, el alosterismo, se dice, Ujú. puede inhibir o activar. Ajá, ¿Es así eso? es. Así es. Sí, en grosso modo eso es. Ok, muy bien, gracias. De nada. No se preocupen, también igual este término se mira más a profundidad en enzimas, que es donde es más característico y se va a explicar un poco más a fondo, ¿no? Esos serían entonces los 4 niveles estructurales de las proteínas. Hay un término que es desnaturalización. Esto significa que es la pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria hasta que se llega al nivel más básico, que es el primario. A eso se le llama desnaturalización, que puede estar provocada por distintos factores, entre ellos el pH, la temperatura o meramente sustancias desnaturalizantes. Eso se demuestra en esta imagen, cuando ven una proteína en su estructura nativa, por medio de algún factor, pues, pierde su estructura y se forma o se va desdoblando hasta llegar a su estructura primaria. Existe un término que se puede, o sea, que se llama renaturalización, en que se dice que la proteína puede otra vez plegarse, doblarse o adoptar todos esos enlaces para volver a su estructura nativa. Por eso solamente se ha visto a nivel del laboratorio, no pasa en el cuerpo eso. Entonces, ¿cuáles son los principales desnaturalizantes? Los más característicos son el pH y el calor. El pH en el cuerpo maneja un pH neutro que es de 7.4. Cuando hay una alteración
Sí, está bien. Cuando hay una alteración, alguna enfermedad, alguna patología, por ejemplo, una alcalosis o una acidosis, eso puede desencadenar que haya cambios del pH en el cuerpo, que se haga un pH más alcalino, o sea, arriba de 7.4, o se haga un pH más ácido, abajo de 7.4. Y eso desencadena que las proteínas se desnaturalicen, que pierdan su estructura nativa. Por otro lado, el calor, el exceso de calor puede desencadenar también que se desnaturalice. El etanol, por ejemplo, detergentes, iones metálicos pesados, por ejemplo, el mercurio y el plomo, son desnaturalizantes. De hecho, pues, la gente puede morir por ingesta de uno de estos metales, como plomo y el mercurio. Cambios de temperatura, por ejemplo, cuando ustedes guisan un huevo o cualquier carne, pollo, pescado, esto desencadena que haya desnaturalizantes. De hecho, cuando ustedes consumen, pues ya sea un pollo, un pescado frito, eso hace que no sea el mismo valor nutritivo que si fuera la carne pues cocida nada más, porque esto desencadena que haya una desnaturalización de las proteínas. Y por último, la agresión mecánica. Ustedes baten un huevo o trituran la carne, esto también desencadena una desnaturalización. Es una agitación. Si se van a hacer un huevo revuelto o un omelette, pues esto pasa. Y trituración, cuando ustedes mastican la comida, esto va desencadenando que se vaya desnaturalizando. Previamente es como una ayuda para la digestión. Okay, las proteínas se pueden clasificar en base a tres cosas: por su naturaleza química, por la forma que adoptan y por su función biológica. Las proteínas, por su función biológica, es un abanico muy extenso y muy amplio. Por ejemplo, lo más característico, bueno, o más bien una de las cosas muy importantes es que las enzimas son proteínas. Una enzima es un catalizador biológico y un catalizador es un acelerador. Es decir, en el cuerpo pasan muchas reacciones, o sea que algunos sustratos se unen o se separan por reacciones que ya existen en el cuerpo, pero estas reacciones pueden llegar a tardar cientos de años. Pero con ayuda de las enzimas, estas reacciones para obtener un producto pueden tardar simplemente milisegundos. Es decir, que si una persona no tiene enzimas en el cuerpo, esa persona va a morir, porque esas reacciones son vitales para la vida y si tardan muchos años, pues ahí se ve, la persona va a estar bien tiesa. Están presentes también a nivel del sistema inmune, como inmunoglobulinas, las células del sistema inmune, como proteínas de transporte, como la albúmina, proteínas estructurales, que son la actina y la miocina en la contracción muscular, están presentes a nivel de la coagulación en la sangre. En fin, son muchas de las funciones. No es necesario que se aprendan pues, todas o decir, las proteínas son funciones para esto, esto y esto. Que en el nivel 1 no puede haber desnaturalización. Ok, sí. La desnaturalización de las proteínas pues, se caracteriza porque si hay una estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, se pierde hasta llegar hasta la estructura primaria. Pero esta desnaturalización no afecta a la estructura primaria. ¿Por qué? Porque no se van a romper los enlaces peptídicos. Entonces, si hay una cadena de aminoácidos unida por enlaces peptídicos, ¿qué estructura es? Primaria. Si no se rompen los enlaces peptídicos, pues al final siempre va a quedar una estructura primaria, porque se van a romper todo lo demás, los puentes de hidrógeno, los puentes de disulfuro, las fuerzas hidrofílicas, fuerzas hidrofóbicas, etcétera, etcétera. Pero los enlaces peptídicos nunca se rompen. Y si hay aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, esa estructura es una estructura primaria y siempre va a quedar así. Entonces, volviendo por la función biológica, hay muchas funciones, pero pues esa no se pregunta como tal en el examen. Por su composición, las proteínas pueden ser simples. Esto quiere decir que sea una proteína
como tal, porque cuando son conjugadas, eso quiere decir que las proteínas están unidas a un grupo prostético, o sea, a otra macromolécula. De nada. Puede ser al carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y otros metales. Entonces, si es una proteína conjugada, pues es una glucoproteína, una fosfoproteína, una lipoproteína, etcétera. Cuando son simples, es que solamente es la proteína como tal. Se puede decir que es una proteína original. Ok, es un ejemplo. Y esto de derivadas, pues es otro rollo. Nada más lo más importante son estas dos. Y por su forma. Para que se aprendan este cuadro, les voy a dar lógica, no que se lo aprendan pues, así machetearle, porque pues machetearle, pues eso no, al final se les olvida. ¿En qué consisten las proteínas fibrosas? Estas son moléculas alargadas que predominan las estructuras secundarias. Y sí, porque si ustedes se acuerdan, las estructuras secundarias son así alargaditas. Por ejemplo, esta es una alfa hélice. Es una estructura alargada. ¿Por qué? Porque las globulares, como su nombre lo dice, son globos. Entonces, aquí, ¿qué va a predominar? La estructura terciaria y la cuaternaria. ¿Ok? Entonces, estas de aquí son insolubles al agua. La razón de que sean insolubles es que pues, son alargadas. Y aquí todos los aminoácidos quedan pues en contacto si están en una solución acuosa, o sea, en el agua. ¿Qué tiene de importante esto? Si ustedes recuerdan, hay aminoácidos que son no polares y son polares. Los polares son hidrofílicos, o sea, pueden estar en el agua. Los hidrofóbicos repelen el agua. En esta estructura, todos los aminoácidos pueden estar en contacto con el agua. Por lo tanto, estos van a repeler el agua y esta proteína se va a hacer insoluble al agua. Esta es disoluble en el agua, porque aquí los aminoácidos que son hidrofóbicos quedan hacia adentro y hacia afuera quedan los que son hidrofílicos. Entonces quiere decir que esta sí puede ser soluble en agua. Estas generalmente son proteínas estructurales, por lo que les comentaba que todas las proteínas de estructura secundaria son proteínas estructurales. Y los ejemplos son colágeno, elastina, miosina, actina, queratina y algunas otras. Estas son de alto peso molecular, pues se entiende porque son de estructura terciaria y cuaternaria. Quiere decir que hay más aminoácidos, hay más fuerzas que las están uniendo. Entonces, pues es de lógica, ¿no? Y algunos ejemplos pues, son albúmina, las enzimas, inmunoglobulinas, hemoglobina, etc. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, Muy bien, entonces vamos a continuar. Permítame. Muy bien, esto voy a brincar por razones importantes. La digestión y absorción de las proteínas. Ahí les va otra cosa importante. La digestión y absorción de las proteínas. La finalidad de esto no es absorber a las proteínas. O sea, sí se absorben, ¿no? Al final, pero no es como tal la respuesta correcta. Lo correcto es decir que la finalidad de la digestión es, de las proteínas obviamente, es la obtención de aminoácidos libres. Y ya teniendo los aminoácidos libres, que sí estos sean absorbidos por el enterocito, es decir, la célula del intestino delgado. Muy bien, entonces la digestión de proteínas se realiza en 3 etapas. La primera es a nivel del estómago, la segunda es a nivel de duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y se llama etapa pancreática. Y la tercera etapa se lleva a cabo a nivel intestinal, a nivel del intestino delgado, a nivel del yeyuno y del ilion, que son las otras 2 porciones del intestino delgado. Eso lo vamos a comentar ahorita. Muy bien, entonces la finalidad de esto, recuerden, es obtener aminoácidos libres o péptidos que sean 2 o 3 aminoácidos unidos para que estos sean absorbidos por el enterocito y sean transportados a la circulación portal. Y
¿Qué es la circulación portal? Es una vena que conecta o que va directamente hacia el hígado, para que el hígado pues disponga de ellos, que diga, pues estos aminoácidos los voy a utilizar para hacer otras proteínas o para hacer otras sustancias, que luego lo vamos a ver como qué son. Entonces se lleva a cabo 3 etapas: etapa gástrica, pancreática y intestinal. Cada una de ellas cuenta con un jugo, que vamos a ver las características de cada uno. La regulación está dada por 2 cosas. La primera es el sistema nervioso central, o sea, a nivel del cerebro, médula espinal, luego lo van a ver, que esto está dado por el nervio vago y por la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, es decir, es como un mensajero que tiene el sistema nervioso central. Y el número 2 está regulado por las hormonas, gastrina, que se llama colestecinina o también se puede llamar colecistoquinina. Cualquiera de los 2 términos es correcto. Y secretina. Lo vamos a ver en cada una de las etapas, ¿no? Vamos a empezar con la primera, que es la gástrica. La digestión gástrica, dentro de ella pues hay su jugo, que es el jugo gástrico. Este es un líquido acuoso, es incoloro, que no tiene color, y lo más característico de él es que contiene ácido clorhídrico. Ok, perdón. Contiene ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es lo que le da la característica de que sea muy ácido. El jugo gástrico, lo más característico es que es muy ácido. Tiene un pH de 2 o 3. ¿Okay? Quiere decir que es muy ácido porque un pH neutro es de 7.4. Entonces, si es de 2, pues ahora imagínense. Entonces, dentro de aquí, de cada etapa hay distintas enzimas. La enzima proteolítica, proteo de enzima y lítica de degradación. La enzima que se encarga de o participa en la digestión gástrica se llama pepsina. ¿Ok? Pero la pepsina es la forma activa de la enzima porque esta enzima también cuenta con una forma inactiva. La forma inactiva se llama, y anótenlo, pepsinógeno. Es decir, la forma inactiva. La forma activa se llama pepsina. ¿Ok? Ahorita vamos a comentar un poco sobre eso. Y ahora, ¿cómo es posible que pues, el interior del estómago pueda soportar pues, toda la acidez que presenta el jugo gástrico? Esto es capaz gracias a una glucoproteína que se llama mucina, que esta reviste el epitelio gástrico, dándole la característica o el poder al estómago de que pueda soportar toda esa acidez. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que, o algunas características del ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es secretado por algo que se llama células parietales. Las células parietales se encuentran a nivel de todo el estómago. ¿Okay? Estas células parietales van a ser las encargadas de secretar el ácido clorhídrico. Eso es pregunta de examen, o puede ser pregunta de examen. ¿Okay? Células parietales se encargan de secretar el ácido clorhídrico. También otra función es que es un bactericida, quiere decir que mata las bacterias. Este detiene la digestión de los carbohidratos porque inactiva una enzima, pero eso ya es más de carbohidratos. Algo muy importante, recuerden que es uno de los principales desnaturalizantes de las proteínas. ¿Y esto, pues, para qué? Porque, pues, si ustedes consumieron proteínas, esas proteínas llegan al estómago y puede que lleguen con estructura cuaternaria, terciaria, secundaria. Entonces, esto es un adyuvante para que esas proteínas se comiencen a desnaturalizar con ayuda del ácido clorhídrico, quede solamente la estructura primaria, que son los aminoácidos unidos por el enlace peptídico, y que las enzimas pues empiecen a cortar esos enlaces peptídicos, que esa va a ser la función de las enzimas que están presentes en la digestión de las proteínas. La función de las enzimas de la digestión de las proteínas es cortar esos enlaces peptídicos con el fin de que queden los aminoácidos libres para que estos sean absorbidos por el enterocito, la célula del intestino delgado. Y además, el ácido clorhídrico ayuda a convertir el pepsinógeno, que es la forma inactiva de la enzima, a pepsina, que es la forma activa. ¿Por qué? Porque la pepsina es una enzima que es
altamente inestable. Esta, si siempre estuviera activada, pudiera causar daño al estómago. Por lo tanto, el cuerpo la secreta, ¿ok? Como una forma inactiva, como pepsinógeno, para que cuando entre en contacto con el ácido clorhídrico se active. ¿Ok? Ahora, hay algo que se llama células G. Las células G se encuentran a nivel, no sé si ya vieron anatomía, pero aquí hay lo que se llama la porción pilórica del estómago, ¿ok? O el antro del píloro. Bueno, a nivel del píloro, que es una porción del estómago, se encuentran estas células G. Estas se encargan de secretar una hormona que se llama gastrina. Y la gastrina se encarga de estimular a las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Es decir, estas células G secretan gastrina y esta gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales. Ok, es una cadenita. Entonces, hablando del pepsinógeno, pues este es secretado es la forma inactiva de las enzimas y es secretado así, para que cuando entre en contacto con el ácido clorhídrico se convierta a pepsina, la forma activa. Y ese se encarga de romper los enlaces peptídicos de las proteínas. ¿Okay? Y hablando de términos generales, la regulación de esta etapa está dada por las dos cosas que mencionamos, por el sistema nervioso central, que son estos dos, y por la hormona, que es la gastrina. Cuando se consumen alimentos, el sistema nervioso central, a través de su nervio vago, manda una señal por medio de un neurotransmisor, que es como un mensajero, les explico, que se llama acetilcolina. Esta acetilcolina, pues, ocurre en varios procesos que puede unir a una, bueno, en términos generales, pasan varios procesos con la finalidad de que se produzca, ¿qué? Hidrógeno. ¿Y el hidrógeno para qué? Para que se una con el cloro y forme ácido clorhídrico. Esta histamina también es un neurotransmisor que también está dado por el sistema nervioso central con la finalidad también de producir ácido clorhídrico. La gastrina, ya lo vimos, es una hormona que se encarga de estimular ¿a qué? A las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Y esos son los aminoácidos en los cuales la pepsina puede cortar el enlace peptídico. ¿Ok? Porque esta enzima no va a cortar todos los enlaces peptídicos de todos los aminoácidos. Corta nada más de tirosina, de triptofano, fenilalanina, glutamato y aspartato. De hecho, lo que yo les recomiendo es que chequen el Marx, porque en el Marx puede que vengan los mismos aminoácidos, puede que vengan más o puede que vengan menos. Y recuerden que de ahí es su examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Lo vamos a decir a grosso modo, porque esto es más de fisiología. O sea, no es tan estrictamente necesario que ustedes se lo aprendan, pero pues se los voy a mencionar porque está aquí. Para hacer ácido clorhídrico, el primer paso es que de los vasos sanguíneos difunda CO2 y cloro hacia adentro de las células parietales, a las células del estómago. ¿Okay? Este CO2 se va a tener que unir con agua por medio de una enzima que se llama anhidrasa carbónica y se va a obtener un producto que se llama ácido carbónico. El ácido carbónico, por la misma enzima anhidrasa carbónica, se disocia, es decir, se rompe y se forman dos productos, que sería el bicarbonato, que este bicarbonato va a salir de la célula, se va a ir al vaso sanguíneo, pero a su vez va a entrar cloro. Y se obtuvo hidrógeno. Este hidrógeno tiene que entrar a una estructura en especial que se llama glándula del conducto gástrico, donde aquí, pues ya que entra el hidrógeno, se une con el cloro para formar ácido clorhídrico. Lo voy a volver a repetir. Para formar ácido clorhídrico, primero tienen que pasar dos cosas.
que el cloro entre a la célula parietal y que el CO2 también entra a la célula parietal. El cloro entra directamente hacia la glándula del conducto gástrico. El CO2 entra y se queda en la célula parietal donde se une con el agua por la enzima anhidrasa carbónica. Esto forma ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato y este bicarbonato sale y entra el cloro. Y se obtuvo también hidrógeno. Este hidrógeno entra a la glándula del conducto gástrico y aquí se une con el cloro, formando ácido clorhídrico. ¿Ok? No es tan estrictamente necesario que se aprendan como tal el proceso, o sea, para que tengan una noción de él. Ahora, la segunda etapa, que es la etapa pancreática. Y se comienza hablando, claro, de su jugo, que es el jugo pancreático. Ese jugo pancreático es un líquido incoloro también, pero cambia radicalmente al jugo gástrico, porque este ya no es ácido, este es alcalino. Y es alcalino porque cuenta con 3 veces más con bicarbonato, y el bicarbonato es una sustancia alcalina. Le da un pH de 8. El pH neutro es de 7.4, entonces arriba de eso ya es alcalino. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Por qué se llama etapa pancreática? Porque pues, el páncreas juega un papel muy fundamental, porque da su jugo pancreático. Y este es muy importante porque el estómago puede soportar la acidez del jugo gástrico, pero el intestino delgado no tiene esa capacidad de soportar esa acidez. Esa acidez, si penetra en el intestino delgado, puede causar una lesión. De hecho, puede causar una úlcera. Entonces, este jugo pancreático, lo van a ver en anatomía, por medio de un conducto que tiene, no voy a entrar con anatomía, pero por un conducto penetra en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y secreta o vierte su jugo pancreático para neutralizar la acidez que viene del estómago, para que eso no cause una lesión a nivel del intestino delgado. Entonces aquí también hay enzimas, y estas enzimas se encuentran también en su forma inactiva. La forma activa es tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa A y B, son 2 enzimas, y elastasa. Pero estas también son secretadas como su forma inactiva, que se llamaría aquí tripsinógeno. Ese sería quimiotripsinógeno. Esta sería procarboxipeptidasa A y la otra B. Esa sería proelastasa. Es decir, son secretadas en su forma inactiva. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de ellas. La regulación está dada por las 2 cosas que son, que ya comentamos, hormonal y sistema nervioso central. La vía hormonal se caracteriza por 2 hormonas. La CC, que es la colecistoquinina, y la otra que es secretina. La vía nerviosa, pues, está dada por el nervio vago. La secretina, esta es la función de ella es que cuando la acidificación o la acidez que viene del estómago penetra en la primera porción del duodeno, esto hace que la secretina estimule al páncreas para que vierta su jugo pancreático. Y de esta manera el jugo pancreático, que es alcalino, se combine con esa acidez y la neutralice. ¿Ok? Por otro lado, la colecistoquinina, la función de ella es secretar las enzimas. Cuando los ácidos grasos, es decir, los lípidos, también penetran en la primera porción del duodeno, esto estimula que la colecistoquinina, pues, estimule para que se secreten las enzimas. ¿Ok? Muy bien. Esto es una sinergia entre hormonas y neurotransmisor. Una sinergia es que actúan al mismo tiempo tanto el sistema nervioso central como las hormonas, porque el sistema nervioso central también se carga de, pues, secretar las enzimas. Ahora bien, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa A y B y elastasa. ¿Qué corta la tripsina, arginina y lisina? Son estos de aquí, la quimiotripsina, estos de aquí. La elastasa, estos de aquí, la carboxipeptidasa A, estos de aquí, y la carboxipeptidasa B, estos de aquí. Les vuelvo a repetir,
chequen qué aminoácidos maneja el Marx. Puede que sean los mismos, puede que no. Ahora, ya es responsabilidad de ustedes que se aprendan esta enzima corta arginina lisina. Si les preguntan en el examen, en la etapa pancreática o por ejemplo la tripsina, ¿qué corta los enlaces peptídicos de qué aminoácidos? Ok, de arginina y lisina. Eso es como las preguntas que les hacen. Ahora, dentro de aquí hay términos importantes. Estas enzimas pueden ser endopeptidasas y pueden ser exopeptidasas. Las endopeptidasas se encargan de cortar los enlaces peptídicos de adentro de la cadena. Por otro lado, las exopeptidasas se encargan de cortar los enlaces peptídicos de las periferias de la cadena. Es decir, estos tres de arriba, que son tripsina, quimiotripsina y la elastasa, lo voy a poner. Estos son de la tripsina, estos son de la quimiotripsina, estos son de la elastasa. Esto es de la procarboxipeptidasa, perdón, de la carboxipeptidasa A y esto es de la B. Ustedes se dan cuenta, aquí está arginina y lisina. Aquí también está arginina y lisina. ¿Por qué haber dos enzimas? Estas tres son endopeptidasas, es decir, que cortan los enlaces peptídicos de adentro de la cadena. Estas dos son exopeptidasas, exopeptidasa, es decir, que cortan de la periferia. Entonces, mientras la tripsina, corta de adentro de la cadena, arginina y lisina, la carboxipeptidasa B corta arginina y lisina, pero de la periferia. Por eso aquí se muestra COO, que es el grupo carboxilo terminal. ¿Se acuerdan que dónde empieza la cadena? Del grupo amino libre o grupo amino terminal. ¿Y dónde termina? Del grupo carboxilo libre o grupo carboxilo terminal. Entonces, aquí está. Se refiere. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Recuerden que estas enzimas fueron secretadas como su forma inactiva. Primero se tienen que activar. ¿Cómo pasa eso? Bueno, eso es un esquema también primero de la regulación por el nervio vago, o sea, el sistema nervioso central, y por las hormonas que son la secretina y la colecistoquinina. La secretina se estimula cuando este es ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, cuando el ácido clorhídrico penetra en el duodeno, bueno, secreción del jugo pancreático rico en bicarbonato para neutralizar la acidez. Y el nervio vago y la colecistoquinina, hay que secretar las enzimas. ¿Ok? Ahora, estas enzimas recuerden que están secretadas en su forma inactiva, que son el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasa A y B. ¿Cómo se van a activar? Por medio de una enzima que se llama enteropeptidasa. Enteropeptidasa. Esta enzima es la enzima clave de aquí. Porque esta enteropeptidasa convierte al tripsinógeno en tripsina. O sea, lo hace de su forma inactiva a su forma activa. Y la tripsina tiene una característica muy importante. Es autocatalítica. Quiere decir que la misma tripsina, ella misma a sus otras compañeras tripsinógeno las hace tripsina. Es decir, la misma tripsina cuando ya está activa porque la enteropeptidasa activó el tripsinógeno, lo hizo tripsina, la misma tripsina ahora puede hacer que tripsinógeno se haga tripsina. Eso se llama que sea autocatalítica. Ella misma se va a seguir activando. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Ahora, otra característica muy importante, que la tripsina, muy bien, que la tripsina, aparte de ser autocatalítica, activa a todas las demás enzimas de la etapa pancreática. Entonces, la tripsina convierte el quimiotripsinógeno a quimiotripsina.
convierte la proelastasa en elastasa y convierte las procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Eso es pregunta de examen. ¿Qué pregunta les pueden hacer? Por ejemplo, que si ustedes tuvieran un defecto en una de estas enzimas, ¿cuál es la que traería mayor perjuicio? ¿O cuál es la que le causaría más daño al paciente si hubiera una deficiencia de una de estas enzimas? Sería la tripsina. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿O por qué se les ocurre? La razón es, recuerden que esta es autocatalítica, esta misma se empieza a activar, pero además, si no hay tripsina, no se van a activar ninguna de todas las demás enzimas. Es decir, que si no hay tripsina es como si no hubiera ninguna de las enzimas. ¿Sí me explico? La tripsina activa a todos los demás enzimas que están inactivas. Si no hay tripsina, no va a haber activación de las enzimas. Por eso es que es la más importante. Por eso está aquí como pues, en negritas, en azul. Muy bien, esa es una imagen del Marx, por eso les digo que chequen los aminoácidos, ¿no? Eso lo tendrían de tarea. Y por último, que sería la digestión intestinal o etapa intestinal. Y aquí también se encuentra un jugo intestinal, que este también es un jugo alcalino. ¿Ok? También alcalino porque pues, hay que neutralizar la acidez del estómago. Aquí no puede haber cosas ácidas. Y aquí se habla de la enteropeptidasa que se encarga de transportar tripsinógeno a tripsina. Ya lo comentamos. Aquí es la etapa, pues ya la última, y aquí quiere decir que ya va a haber absorción de lo que se obtuvo, que son aminoácidos libres y oligopéptidos. Los oligopéptidos pues pueden ser tripéptidos o dipéptidos. Quiere decir que todavía hay 2 o 3 aminoácidos unidos. Pero lo ideal es que estos aminoácidos pues sean cortados, que no estén de 2, que no estén de 3, que no estén de 4, que no haya cadena de aminoácidos ya, que sean solamente aminoácidos libres. Para esto hay una enzima. Esta enzima son las peptidasas, que son tripeptidasa y dipeptidasa, y también aminopeptidasas. Lo más importante, estas dos enzimas ya no son secretadas como en su forma, no son secretadas inactivas, en su forma inactiva. Estas enzimas rompen la regla de que en la digestión de proteínas todas las enzimas están inactivas al principio. Estas no, estas siempre están activas. ¿Okay? Las peptidasas y las aminopeptidasas. Las peptidasas son tri y di. Es decir, que si hay 3 aminoácidos unidos, las tripeptidasas los van a cortar. Si hay 2 aminoácidos unidos, los van a cortar. Ojo, no cortan al aminoácido, cortan el enlace peptídico para que se obtenga el aminoácido libre. Y las aminopeptidasas, estas se encargan de cortar que el grupo amino. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo puede necesitar el grupo amino para otras sustancias. Lo vamos a ver más adelante, pero el grupo amino es nitrógeno. Y en el cuerpo hay sustancias aminadas que son importantes, pero pues para eso está esta enzima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se absorben estos aminoácidos por medio del intestino delgado por su célula que es el enterocito? Estos son pasados hacia la vena porta que es transportada hacia el hígado. Y ya en el hígado, pues el hígado decide para qué va a necesitar o para qué van a ser destinados esos aminoácidos. Este es un esquema de cómo viene en el Marx, que cuando ustedes comen, pues este alimento llega hacia el estómago. Aquí se ocurre la etapa pancreática, perdón, la etapa gástrica, donde aquí se encuentra el jugo gástrico rico en ácido clorhídrico, el cual ayuda a desnaturalizar a las proteínas y convierte el pepsinógeno en pepsina, ¿okay? Que empieza a ir cortando los enlaces peptídicos. Cuando el alimento que se llama quimo pasa hacia el intestino delgado, o sea, hacia el duodeno, aquí
Recuerden, la secretina estimula al páncreas para que secrete, aquí es HCO3, que es bicarbonato, o sea, al jugo pancreático para neutralizar la acidez. Y la colecistoquinina con el sistema nervioso central estimula la secreción ¿de qué? De las enzimas. Recuerden, aquí está ógeno y pro es la forma inactiva, que con ayuda de la enteropeptidasa convierte tripsinógeno en tripsina y la tripsina es enzima autocatalítica. Se activa a ella misma y activa a todas las demás enzimas. Y por último, en la etapa intestinal, aquí se encuentran dos enzimas, las aminopeptidasas y las peptidasas, que son las dipeptidasas y tripeptidasas. Las aminopeptidasas, pues, cortan el grupo amino, y las di y las tri cortan los aminoácidos que están en 3 y los que están en 2 todavía, para obtener al final aminoácidos libres, que estos sean absorbidos por el enterocito y sean llevados por la circulación portal, o sea, por la vena portal se llama, de hecho, hacia el hígado. Y eso es la digestión de las proteínas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, pues eso es digestión de estas proteínas y son las estructuras de las proteínas. Muy bien. Vamos a comentar brevemente esto. Esto ya no lo vi con los demás muchachos el domingo, ya me quedé en esta parte. Vamos a comentarlo brevemente para que tengan una idea ya cuando se vea. El fin de semana pues se va a ver. Investiguen mañana. A mí se me hace muy raro que no les hayan pasado un esquema, una tabla, porque generalmente siempre pasan una tabla y esto siempre pasan una tabla de cuándo y en qué fecha van a hacer sus exámenes. Lo más probable y lo más seguro es que si no les han mandado nada, puede que, o no les han, más bien que si no les han proyectado eso en las clases, los organizadores, que es Monroy, pues lo más probable es que su examen no sea el fin de semana. Pero pues nunca está de más, pues hay que preguntar. Yo les aconsejaría que en las clases, pues, preguntar. Dime. ¿Sabes cuántos días antes dicen o dicen un día antes del examen? No, generalmente siempre dicen como 2 o 3 semanas empezado el curso. Y no han dicho nada. Y le preguntamos a los maestros y pues tampoco saben nada. Nadie sabe nada. Probablemente porque pues hay alguna desorganización dentro de ahí, pues de los organizadores, pero pues no se preocupen, no creo que les avisen un día antes. Nunca se sabe, ¿no? Pero yo lo veo poco probable porque pues, nunca ha pasado. Ok, gracias. De nada. Entonces, la absorción de los aminoácidos, ¿cómo es que se absorben? Esta es dada pues se lleva a cabo en el intestino delgado. Y pues, ¿cuál es el mecanismo? Pues, se tienen que obtener aminoácidos libres, o es la finalidad de la digestión de las proteínas, pero puede pasar que por distintas razones haya proteínas intactas o largas. Esto pues sí pueden ser absorbidas, pero esto es un beneficio y un daño a la vez. Esto se lleva a cabo por algo que se llama endocitosis. Pero esto generalmente pasa en los bebés, porque ellos todavía no tienen muy bien desarrollado la digestión, no tienen las enzimas para degradar completamente las enzimas y obtener aminoácidos. Eso es un beneficio para ellos, porque pues pueden absorberlos, en este caso, ¿qué es lo que más comen los bebés? Pues leche al inicio. Entonces, eso es un beneficio, pero es un daño en aquellas personas pues ya maduras que tienen, o en teoría deberían tener esto sano, deben tener las proteínas necesarias para la digestión y no las tienen. Entonces, eso puede generar un daño.
porque no se están obteniendo aminoácidos libres, están obteniendo proteínas, pero eso no les sirve al hígado. O sea, no hay beneficio ahí. Entonces se tienen que obtener aminoácidos libres. Si no, pues hay enzimas dipeptidasas, tripeptidasas para terminar de cortarlos. Y hay pues 3 sistemas de transporte, que es el ciclo de Meister o gamma-glutamil, un transporte activo secundario dependiente de sodio y un sistema facilitado independiente de sodio. Pero te lo vamos a ver. Este es el transporte activo secundario dependiente de sodio y como su nombre lo dice, depende del sodio para que se absorba el aminoácido. ¿Por qué? Este es un enterocito, es una célula del intestino delgado. Cuando entra el aminoácido, por eso es dependiente de sodio, porque para que entre, tiene que entrar junto con el sodio. Entonces, entra el sodio, entra el aminoácido y este aminoácido difunde hacia la vena porta, que se lo lleva hacia el hígado. ¿Ok? Entonces, pero este sodio tiene que salir de la célula. Entonces, esto lo hace por medio de un transportador activo que se llama, bueno, que no les voy a decir para no confundirlos. Pero este hace que salga sodio y entre potasio para que el sodio otra vez se venga hacia acá, entre sodio, entre otro aminoácido. Este aminoácido difunda hacia la vena porta, se vaya hacia el hígado y este transportador activo ¿qué hace? Saca sodio y mete potasio. Lo pueden notar, eso se llama bomba de sodio potasio ATPasa. Pero si no, pues no hay problema, no es de interés aquí. En el examen viene sobre la bomba de sodio y potasio. ¿No? No. Ah, ok. Es como he escuchado al profe que lo menciona mucho. Bueno, en unas ocasiones lo menciona, No, pero no lo explica en sí, pues, qué es o muy a fondo, pues. Ajá, no, eso lo pueden ver un poco más en histología y pues donde se ve más a profundidad pues es en fisiología, pero Ok. no somos, de esto sobre esto no debe de venir. Solamente pues tienen que saber que esta bomba de sodio, potasio, ATPasa sirve para qué? Para sacar sodio de la célula y meter potasio. Esto con ayuda de ATP. El ATP es una moneda de intercambio energética del cuerpo. Eso es lo único que deben de saber ahorita de esto. Y el otro proceso por el cual entra el aminoácido a la célula es este ciclo gamma-glutamil o ciclo de Meister. ¿Ok? Este, pues es el enterocito también, ¿no? Aquí es extracelular y aquí es intracelular, o sea, afuera de la célula y aquí es dentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Este aminoácido se une hacia la membrana, donde aquí se encuentra una enzima que se llama gamma-glutamiltranspeptidasa, que es la enzima clave del proceso, o sea, es la enzima más importante. Porque esta gamma-glutamiltranspeptidasa mete el aminoácido hacia adentro, pero ¿qué es lo que hace? Este aminoácido lo une con algo que se llama glutatión. El glutatión es un tripéptido. ¿Qué es un tripéptido? Son 3 aminoácidos. Este glutatión es glutamato, cisteína y glicina. Entonces, esta enzima une el aminoácido con el glutatión y a su vez saca un compuesto que se llama cisteinilglicina, que es meramente la glicina y la cisteína, dejando solamente el glutamato unido al aminoácido. Y esto se llama gamma-glutamilaminoácido. ¿Ok? Entonces ya está el aminoácido dentro, pero hay que separar el aminoácido de este compuesto. Esto lo hace la otra enzima, la segunda enzima más importante que se llama 5-oxoprolinasa. Esta enzima pues separa el aminoácido obteniendo lo que se llama 5-oxoprolina. Por medio de otras reacciones de este compuesto se obtiene otra vez glutamato. El glutamato se une otra vez con la cisteína formando gamma-glutamilcisteína y esto se une otra vez con la glicina. ¿Para qué? Para que se unan otra vez glicina, cisteína y glutamato, se forma el tripéptido que se llama glutatión
y se repite el proceso. Por eso es que es un ciclo. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces, lo más importante que tienen que recordar es la enzima clave, que es la gamma-glutamil transpeptidasa y la 5-oxoprolinasa. Y pues aquí pueden ver ya las demás enzimas, pero pues esas son las más importantes. La gamma-glutamil transpeptidasa, pues que se encarga de meter el aminoácido a la célula, y la 5-oxoprolinasa pues separa o deja el aminoácido libre dentro de la célula. Y ya pues eso sería todo. Voy a mencionar así brevemente. Hay un término que se llama pozas o fondos de aminoácidos. Es simplemente cuando los aminoácidos ya son absorbidos, pues hay como, se puede decir que hay un sistema de almacenamiento o un lugar de almacenamiento. Los aminoácidos no duran mucho ahí, pero pues, para fines prácticos esto se llama poza o fondo de aminoácido, que es de donde el cuerpo puede disponer de esos aminoácidos. Principalmente pues sería el hígado, porque el hígado es el que los maneja. Entonces, pues, este es un esquema del Marx donde representa para qué pueden ser utilizados los aminoácidos, para formar otras proteínas, para formar sustancias que contengan nitrógeno. ¿Por qué? Porque recuerden que en los aminoácidos, en la proteína hay aminoácidos, y en el aminoácido hay algo que se llama grupo amino. El grupo amino es nitrógeno. Se puede formar de los aminoácidos, derivar glucosa, o de los mismos aminoácidos derivar y hacer lípidos. ¿Ok? Pero eso es un esquema general, no se tienen que saber como tal eso. Son más cosas para que se pueden utilizar los aminoácidos. Este es un esquema general que me imagino que el doctor Camberos probablemente se tardó una clase entera en este esquema, pero aquí no hay nada relevante. ¿Por qué? Porque pues esto es cuando ya te sabes todo, porque ya los aminoácidos se absorben, van a la sangre, pues llegan hasta el hígado, donde el hígado puede disponer, bueno, estos aminoácidos pueden hacer proteínas, o se pueden hacer triacilgliceroles, que son lípidos, o se pueden hacer sustancias importantes, que son sustancias nitrogenadas, como todas estas, o se puede desaminar y hacer otros aminoácidos, o se puede transaminar y hacer otros aminoácidos, o se puede ir hacia el ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs se puede ir a hacer infinidad de cosas. Entonces, es simplemente un esquema de todo lo que se puede hacer con los aminoácidos. No es necesario que sepan esto. Es simplemente lo que les va a ir explicando, bueno, no necesariamente lo que les voy a ir explicando yo, ¿no? Sino que yo les voy dando puntos importantes. Pero lo que van viendo como tal, los temas en específico, sí es lo importante. Por ejemplo, este tema, que lo vamos a ver ya el fin de semana, que son transaminación y desaminación, en sí esto sí es importante. ¿Ok? Y, por ejemplo, si les pongo del glutamato, ¿qué otro aminoácido puede derivar? ¿O qué pasa cuando se desamina? ¿Qué pasa cuando se transaminan esos aminoácidos? Y ya, pues eso lo vamos a ver la próxima,